Hola a todos, y bienvenidos a la continuación de las batallas de Server Blight, creación de Ctrave. Pero antes de continuar con los nuevos acontecimientos, recordemos los aspectos cruciales vistos previamente. Se nos presenta a Lock-in Medic, una entidad cuya ambición va mucho más allá de un solo enfrentamiento. Su objetivo es forzar que todo el multiverso de TF2 se encierre, asimilando y distorsionando personajes para convertirlos en esbirros bajo su control, destruyendo distintos universos a su paso. Para lograrlo, Lock-in establece un acuerdo con Server Blight, utilizando la plaga como un medio para atraer y asimilar víctimas. Sin embargo, aparentemente, esta relación nunca fue una alianza real, sino una herramienta puesta a prueba. A lo largo de los enfrentamientos contra personajes extremadamente poderosos, como Paine's Cupcake, el Putties Engage Duo y Mail 07, la asimilación falla. Los objetivos resisten, sobreviven o escapan, dejando en evidencia que Server Blight no es capaz de derrotar víctimas tan poderosas. Cada uno de estos fracasos es marcado por la misma advertencia. Tu próximo fracaso será el último, una frase que refleja la tensión creciente entre Lock-in y la plaga, y que deja claro que el conflicto real no es solo contra los sobrevivientes, sino dentro del propio plan. Con este contexto, la historia avanza hacia una nueva etapa, donde Lock-in Medic continúa su cruzada multiversal, buscando nuevos objetivos y nuevas oportunidades para que esta vez el encierro sí funcione. Una vez dicho esto, y recomendando primero experimentar el video original, veamos cómo continúa la trama. El nuevo episodio se llama Server Blight vs American Boot y Unusual Troubles. La historia comienza en el mapa Upward, donde vemos a un Red Soldier disfrutando de un momento de descanso mientras permanece sentado. En ese instante se le acerca un Red Engineer, quien no hace nada cuando el Soldier le pide que construya un dispensador. Pronto se revela que el Engineer no es lo que parece. Se trata de un asimilado preparado para atacar, mientras Lock-in Medic observa la escena a la distancia. Sin embargo, el asimilado no representa una amenaza real frente al verdadero protagonista del episodio. ¿Pero quién es exactamente American Boot? Se trata de una creación de ST Black ST, perteneciente a la serie Unusual Troubles. Es un Red Soldier cuyo padre le enseñó dos cosas fundamentales: a no morir nunca, ya que según él, si lo hace le gustan los hombres, y a ser un buen amigo. Además, siempre le aseguró que era un auténtico American Boot. Tras unirse al equipo Red, en un momento no especificado, busca la ayuda de un médico para obtener la capacidad de transformarse en una bota, adoptando así el nombre de American Boot. El personaje nace en un contexto humorístico y de memes, lo que se refleja en su actitud despreocupada o exagerada frente al peligro. La bota en la que puede transformarse varía considerablemente de tamaño, desde una versión pequeña hasta una tan grande como una persona, o incluso más, siendo capaz de aplastarla por completo. Todo esto queda demostrado cuando un Blue Scout asimilado se le enfrenta directamente. Wanna see a magic trick? American Boot! Se cree que American Boot es probablemente inmortal, debido a lo mencionado por su padre sobre morir, teniendo una resistencia sobrehumana y una forma increíble de sobrevivir en situaciones tensas. Posee además un fuerte sentido de la justicia, desempeñando un rol mayormente heroico. A lo largo de su historia, suele enfrentarse a múltiples villanos con regularidad, y en esta ocasión, le corresponde hacer frente a los asimilados de la plaga. Lock-in Medic es plenamente consciente de la fuerza de este personaje, y sin dudarlo, intenta convertirlo en uno de los suyos a través de la asimilación, utilizando nuevamente a la plaga como medio. Sin embargo,
Tal como ocurrió con otros personajes poderosos vistos anteriormente, los asimilados no logran infligirle siquiera el más mínimo daño. Es más, American Boot incluso se permite burlarse de ellos, dejando en claro su absoluta superioridad. Perfect. Nice work. La situación se vuelve más tensa cuando aparece una criatura compuesta por múltiples asimilados, la misma vista en el episodio Awareness de Two Idiot Germans, donde también aparece el personaje Sigismundo de ese universo. Al tratarse de una amenaza considerable, y fiel al estilo de la serie Unusual Troubles, el enfrentamiento adopta una estructura similar a un combate de RPG. El primer ataque del Red Soldier no tiene efecto alguno, lanza un águila del desierto que no logra causarle daño. Posteriormente, utiliza una pistola que termina transformándose en una ametralladora. Dominated, hippie. Get a job. En ese momento, y siguiendo el patrón ya visto en episodios previos, cuando la plaga falla en cumplir su propósito, Lock-in Medic aparece directamente en escena, dando inicio a un enfrentamiento tenso entre ambos personajes. Esta es la primera vez que vemos a Lock-in Medic luchar de forma directa contra un poderoso TF2 Freak, ya que en episodios previos nunca se había mostrado lo que ocurría cuando quedaba a solas con ellos. A pesar de su apariencia desnutrida, Lock-in Medic demuestra poseer una fuerza considerable, siendo capaz de bloquear y responder a los ataques de American Boot. Durante la pelea, ambos atraviesan múltiples escenarios, reforzando la sensación de un combate fuera de los límites de una sola realidad. No obstante, pese a la abrumadora fuerza de Lock-in Medic, American Boot logra defenderse en algunos momentos, incluso manifestando un stand sobre una bota, una clara referencia a yoyos. Aún así, el Red Soldier se encuentra en desventaja, ya que tiene dificultades para reaccionar ante los movimientos muy rápidos de su oponente. Del Conager logra salvar a American Boot justo a tiempo. Sin embargo, esto no detiene la cruzada de Lock-in Medic, quien continúa sembrando el caos a lo largo de distintos universos. En el universo GT1030, Lock-in Medic hace su aparición para tomar el control de algunos personajes e iniciar su destrucción. Este escenario funciona como una clara referencia al video Jardinero vs Máquina, el cual se ve profundamente alterado por la cruzada multiversal de Lock-in, cambiando por completo el rumbo de la historia original. Algo similar ocurre en el universo S067, una referencia directa a Ends of the Line. En el material original, un Heavy, asistido por el Overcharge de un Medic, intenta detener un tren con sus propias manos. En esta ocasión, la escena se distorsiona. Es Lock-in Medic quien detiene el tren con una sola mano, mientras el Medic que acompañaba al Heavy ha sido asimilado y se vuelve contra él. Por otro lado, en el universo HL003, correspondiente a Spy's Disguise, el Blue Spy es convertido en un esbirro de Lock-in Medic, todo bajo la atenta mirada de Dell y American Boot. En una base oculta, Dell le explica a American Boot la magnitud de la amenaza que representa Lock-in Medic. Le revela que está destruyendo universos uno por uno y que posee la capacidad de asimilar prácticamente toda forma de vida, volviéndose, hasta ahora, imparable. Mientras Dell expone esta información, se muestra brevemente a Lock-in Medic visiblemente confundido, al notar que el Soldier logró escapar sin que sepa cómo ni a dónde. Dell menciona que apareció en su universo natal, infectando y destruyendo todo a su paso, mostrando cómo asimila a Chut-Salot, el sniper infectado que nunca fallaba un tiro al disparar. Y no solo eso, sino que también se ha hecho cargo de los verdugos en dicho universo. Sin embargo, Dell revela un dato crucial. Tras su investigación, descubrió que la infección no afecta a todos por igual.
American Boot es uno de los pocos inmunes conocidos, convirtiéndose así en una pieza clave para salvar el multiverso. Sin dudarlo, el Soldier acepta la misión. Acto seguido, Dell le presenta a otros individuos que también se han unido a la resistencia. Entre los aliados que se muestran, podemos ver personajes bastante comprometedores. Primero aparece Aspan Cakes, un scout que utiliza un martillo como arma. Luego, Christian Brutal Sniper, un sniper impredecible y letal. También vemos a Huey Dundee, a juzgar por las armas afiladas que tiene enterradas en su espalda, una versión retorcida y monstruosa del personaje Heavy. También aparece Kia, un Blue Soldier con avanzadas habilidades de combate, proveniente de la serie de Scratched Universe. Luego vemos a Whistle Cake, un Blue Sniper capaz de levitar y teletransportarse, dotado de múltiples habilidades ofensivas. Finalmente, se presenta al Rabbit Heavy Timing Engineer, un Redenji que logró domar al mítico Rabbit Heavy y utilizarlo como arma viviente en combate. Todos ellos, junto a Dell y American Boot, se preparan para hacer todo lo posible por frenar el avance de Lock-in Medic y encontrar una forma de derrotarlo, con la esperanza de devolver la paz a los universos afectados. La influencia de Lock-in Medic altera universos completos y demuestra que la plaga no es su único recurso. Sin embargo, también revela un límite: no todos pueden ser asimilados. La supervivencia de American Boot y la intervención de Dell Conager marcan el primer punto de quiebre. Por primera vez, la amenaza deja de ser unilateral y surge una resistencia real capaz de desafiar el encierro del multiverso de TF2. Lo que todavía se mantiene en la penumbra es qué pasó con los TF2 Freaks de los episodios previos, ya que solo vimos que ganaron la batalla contra los asimilados de la plaga, pero no hemos visto lo que pasó luego de que se manifestara Lock-in Medic cerca de ellos. Es posible que lo podamos saber en los siguientes episodios, y por lo mismo, estaremos en la espera de ellos para saber cómo continúa la trama. Si deseas opinar algo o recomendar alguna serie, no dudes en comentar. No olvides activar campanita para estar al tanto de nuevas actualizaciones. Cuídense, los quiere Marcitine.